Bueno, les quería decir que voy a partir tocando una obra muy, muy linda que se llama Un suspiro, de Franz Liszt. Franz Liszt nace en Sopron en 1811 y era un pueblito chiquitito. Y tuvo la suerte que su papá, Adam Liszt, fuera tan inteligente que hablara con Nicolás II Esterházy. Él era nada menos que el mayordomo de ese palacio. Y ahí, entonces, en esa conversación se produce el milagro. Le dice, ¿podría traer a mi hijo para que tenga clases de piano acá con el profesor que le hace a sus hijas? Y le dijo, por supuesto. Este niño llega, se desarrolla en estas clases y el conde ve con un entusiasmo enorme que este niño había progresado demasiado y lo manda a estudiar con nada menos que con Karl Czerny, que era el mejor profesor del mundo en Viena. Y de ahí entonces parte la carrera musical de él. Al principio fue una persona muy, muy dedicada, estudiaba piano, era una especie de cabeza de piano, podríamos decirlo. Pero llega el momento en que pasan muchas cosas en su vida y en ese dolor que él siente por tanta cosa que pasa, su vida disipada, muertes de hijos y cosas tremendas que le pasaron, él decide ser abate y estudia teología en Roma y hace las órdenes menores franciscanas. Así que Liszt se convirtió, en la mitad adulta de su vida, se convirtió en un abate y que hizo clases de piano a más de 400 alumnos que fueron los grandes músicos del siglo XIX. Así que les voy a tocar esta pieza que es Un suspiro. Él le encantaba la música programática, o sea, que contara una historia, que detrás había un poema o había que contar algo específico. En este caso él nos dejó escrito qué quería decir con esta obra, pero sí se puede entender, en el caso mío, como yo lo siento, es como una cordillera en el amanecer después de una gran lluvia, donde está nevada y se ve el sol resplandeciente. Y esta música surge como una especie de alabanza a la creación, bueno, especialmente a Dios. Yo no creo en el panteísmo en todo caso. Así que voy a tocarle Un suspiro de Franz Liszt.
Muchas gracias. Ahora les voy a interpretar de Ludwig van Beethoven la sonata patética. Bueno, de Beethoven, ¿qué les puedo contar? Él nace en 1770 en Bonn, de una familia extremadamente pobre, hijo de un papá alcohólico, que le tocó una vida tremenda, porque él primero trabajaba con la orquesta, la que estaba en el fondo a cargo del príncipe Maximiliano de Habsburgo, y resulta que este hombre tomando lo echan de la orquesta. Entonces quedan pobrísimos, él se dedica a seguir tomando y a golpear a su hijo. O sea, él podría ser como el ejemplo de lo que puede pasar en nuestra sociedad hoy en día. Y sin embargo, Beethoven sale adelante y lo que sucedió ahí fue un poco milagroso. La mamá fue una persona muy inteligente y buscó cuál era la persona, el profesor que podía hacerle clase a este niño para que lo alejara de estos golpes. Y se encontró con Gottlob Neffe, un señor que era el organista de la iglesia en Bonn. Entonces lleva a este niño y le pide, pero con urgencia, le pide como 20 veces, no es que le pida una vez, 20 veces, hasta que el hombre accede y escucha al niño y ve en él un talento enorme. Entonces, de ahí en adelante, este señor pasa a ser como el papá de Beethoven. Está todo el tiempo enseñándole, el niño se queda ahí en la iglesia, ve los ensayos corales justamente, el coro ayuda mucho, el coro es realmente una cosa que hay que promover en los colegios. Yo creo que por ahí podría surgir Chile en renacer con los coros. Y bueno, Beethoven crece en ese ambiente, una persona muy poco educada, y sin embargo este profesor le pasa los libros clásicos, empieza a leer Aristóteles, Platón, todos los clásicos. Y él entonces tiene 3 pilares dentro de su vida. La conclusión final, después de haber leído todos estos libros, él dice que para él lo más importante es la verdad, la voluntad, porque era la época, los alemanes siempre fueron muy voluntaristas. O sea, tú pones un alemán en el sur y te va a hacer una pastelería, va a cortar árboles, va a hacer algo. Entonces, y eso es parte de la característica del alemán. Entonces, él decía que la voluntad era en segundo lugar. Y en tercer lugar, para que esto tuviera un trasfondo que llegara más allá, podríamos decir espiritual, él pone como lema principal la bondad. Entonces, a él le pasa en la vida que cuando se empieza a quedar sordo, él se queda sordo total, tapia. Cuando se empieza a quedar sordo, él se pone a prueba su cosa, estos 3 ideales que él tiene. Y los pone a prueba de tal manera que él cuando escribe en su testamento, el Heiligenstadt, cuando estaba en esta ciudad, un pueblito al lado de Viena, aterrado porque creía que se iba a morir. Imagínense que tenía 30 años cuando hizo su testamento. Pensaba que si era sordo, la gente lo iba a odiar, lo iba a despreciar, entonces se escondió. Y en su testamento da la respuesta. Él dice, tengo un talento, un oído interno tan profundo y tan grande que no lo he conocido en ningún otro de mis colegas. Por lo tanto, me voy a abocar a crear sin escuchar la música, solo en la mente. Y él tenía oído absoluto, entonces él escuchaba las notas internas en el oído interno. Entonces él generaba una orquesta en su cabeza y iba componiendo y iba escribiendo lo que sentía de su cabeza. Pero para él un dolor tremendo no poder escuchar sus propias obras. Y acá tenemos que esta sonata se compone en el periodo en que comienza su sordera, de 1726, y concluye la sordera en 1814. Entonces, en ese periodo, él compone esta obra y está todo el dramatismo humano detrás, toda esta ansiedad de poder escuchar algo, a lo mejor va a morir de hambre porque nadie lo va a entender. Bueno, la cosa es que el mundo lo entiende muy bien y gracias a Dios hubo muchos benefactores que lo apoyaron. Así que les voy a tocar la gran sonata patética.
Les voy a tocar un bis cortito para no alargarme mucho, nada menos que el estudio Opus 10 número 12 de Chopin, que es una de las obras que yo prefiero, una obra inspirada en lo que sucedió en el alzamiento polaco contra los rusos, que hubo en el año 1831. Entonces él le escribe a su amigo Titus y le dice: siento que Dios me ha castigado, ¿cómo puede ser que no hubiese podido participar defendiendo a mi pueblo polaco? Entonces esta es la obra de la defensa de la libertad, pero la libertad bien entendida, la libertad que se entendía en 1820, 1830, que era una libertad responsable, una libertad basada en los valores cristianos occidentales, no como ahora que desapareció nuestro cristianismo, entonces es una libertad que es media loca. Entonces esta no, esta es la libertad verdadera basada en la belleza, la verdad y la bondad. Muchas gracias, de verdad. ¿Quieres decir algunas palabras? ¿Quieres decir algunas palabras? O... Es que tenemos un programa acotado. Ya, perfecto, no se preocupe. Bueno, más que agradecido por escucharme y tener el tiempo de quizás soportar esta música, pero por otro lado yo sé que eleva el alma, es una música que no lleva al materialismo, lleva a la cosa espiritual. Y yo siempre he querido infundir en los niños en la idea de qué es lo trascendente, porque ¿qué es lo que inspira la esperanza? Al final la esperanza la inspira algo que está sobre nosotros, que es nuestro Creador. Si no fuera por Dios, no haríamos nada. Entonces, yo quiero que se inspiren en eso los niños, para que, aunque sean pobres, la mayoría de los colegios sé que los niños son muy pobres,
si hacen algo artístico que requiere mucha virtud, mucho trabajo, mucha disciplina, eso los va a elevar muchísimo y los va a sacar de la miseria del alcohol y de las dependencias. Entonces, esto puede ser un camino súper bonito. Así que lo recomiendo y ojalá hagamos conciertos en muchos colegios. Eso es lo que yo siempre he querido. Eso.